que las tres competiciones, a lo que me refiero durante este tramo del que venimos hablando, desde que nos clasificamos, creo que no va a afectar negativamente al devenir del equipo en la liga, porque creo que nuestro sí no es mantenernos en primera división, y aunque no tuviésemos la opción de jugar Conference League o no nos hubiésemos clasificado, tendríamos las mismas dificultades o las mismas opciones de mantenernos. Es un poco lo que creo como director en este caso del grupo. Después, es cierto que cuando juegas de manera tan seguida, la ventaja es que si ganas, la ilusión se transmite de manera rápida y se contagia al partido siguiente, en este caso de Liga, pero también es verdad que cuando pierdes, si hubiésemos acumulado derrotas en Conference League o en Copa, bueno, pues es una mochila que se va llenando y con la que tienes que cargar en Liga. Entonces, bueno, hay que siempre intentar surfear cuando la ola está arriba, y ahora, como dices, ganamos el otro día, vivimos un día histórico para todos nosotros y debemos aprovechar esta inercia. Mister, buenas tardes, buenos días, ya no sé de qué estamos. Quería preguntarte un poco por cómo ves al Elche, que además está siendo uno de los equipos revelación. ¿Qué análisis haces del rival? Bueno, lo veo muy bien, conozco a su entrenador, hicimos el carnet entrenado juntos hace un montón de años, no todavía yo estaba en el filial del Athletic, tenemos buena relación y bueno, el Elche es un fiel reflejo de lo que es primero Eder como persona y después como entrenador. Siempre tienen pensadas ciertas formas de sacar el balón ante cómo presionar al rival, tienen situaciones en ataque organizado también para cómo se estructura el rival, también a nivel defensivo se adaptan a lo que provoca el rival. Entonces quiere decir que tienen inteligencia y análisis, hay convencimiento por parte de los jugadores, tienen jugadores que los hemos visto en otros equipos y juegan de un modo y ahora juegan de forma distinta, en posiciones distintas, entonces eso habla de su poder de convicción, y mañana será un partido entretenido en el que tenemos que ser muy inteligentes para saber qué hay que hacer en cada momento y sobre todo poder obtener 3 puntos. Nacho. Buenas, Mister Nacho Herrero para Pasión por el Rayo. Yo quería preguntarte, el equipo lleva un balance de 13-17, no sé si sientes que tienen cierto bloqueo los jugadores de cara a gol. No sé, no lo llamaría bloqueo, porque si digo que es bloqueo y mañana hacemos 4 goles, no tengo forma de argumentar qué ha sucedido para que el otro día no acertaran y mañana hagan 4 goles. Creo que tiene que ver más con la finura, tiene que ver más con el jugar a un ritmo en determinadas fases del campo y cuando llegas al punto final tener un poco de mesura, de sensibilidad, de calma, de paciencia para poder acertar. Bueno, hay datos por ahí, hoy me han mandado uno en el que dice que mereceríamos 10 goles más de los que llevamos, no sé hasta qué punto esos balances son ciertos, pero se corresponde un poco con la sensación que yo tengo como entrenador, que creo que disponemos de grandes ocasiones, de grandes volúmenes de las mismas y no acertamos. Entonces creo que se corresponde más un poco con ser más sensibles en la última parte y desacelerar un poco todo este ritmo que llevamos en las fases previas. Pablo. Muy buenas, Mister. Pablo Villa de Radio Marca. Una vez aparcada la Conference, el equipo sigue en la Copa, pero tiene un calendario importante por delante contra rivales directos, Elche, Getafe, Mallorca, luego Balaídos y Osasuna. No sé si esto lo habéis comentado en el vestuario. ¿Qué peso le das a este tramo del calendario que puede ser importante para alejarse un poco del descenso? Sí, es cierto que ahora viene un pequeño parón, después volvemos a reactivarnos y en la Copa pondremos el mismo énfasis que en Liga y que Conference, intentaremos llegar lo más lejos posible como siempre, y después el tipo de equipos que nos visitan o al que vamos a enfrentar, es cierto que hay que ser conocedor de que están en la misma lucha que nosotros, pero ya me conocéis y yo no me gusta hablar de cómo vienen estos hay que ganar, porque luego no los ganas y el que te ha dicho eso no es capaz de sostener su ánimo. Entonces yo prefiero pensar que tanto en casa como fuera, contra cualquier rival, debes ganar, tienes que intentarlo ganar de igual manera. No compatibilizo muy bien, y tengo muchos alrededor, con la gente que me dice que Getafe y Mallorca son clave para el devenir de la Liga. Son clave igual, creo que será en marzo, porque esto es demasiado largo como para
solo centrarnos en si no hacemos un buen mes de enero hemos descendido y si lo hacemos bien ya está, otra vez quedamos arriba. No creo mucho en eso, pero sí entiendo que son partidos importantes porque a priori vamos a estar en la fase final luchando por lo mismo. Muy buenas, mister. Luis Domínguez para La Cabaña Deportes. Tengo la sensación de que tanto Rayo como el Elche está infrapuntuando esta liga, porque son dos equipos que juegan bien, que están haciendo una buena temporada, pero al final vosotros lleváis 6 partidos sin ganar, el Elche lleva una victoria de 9 partidos. Esto dentro del vestuario, ¿cómo afecta al nivel de estamos jugando bien, estamos planteando bien los partidos, pero no conseguimos sacar adelante los puntos que quizá merecéis por juego? ¿Cómo transmites al vestuario que la idea que hay que seguir sigue siendo la correcta y la que estás intentando plasmar sobre el terreno de juego? Lo bueno del fútbol es que las matemáticas no engañan a nadie. Lo decía ahora con Pablo, que son 11 meses y los puntos que hagas son los que mereces. Pero si como personas nos guiamos muchas veces por lo que intuimos o por nuestras sensaciones, y lo que creo que es un poco el sentir general, es como dices que el Elche no lo conozco tanto, pero que en el Rayo nos está pasando que merecemos más, ¿no? Oye, deberíamos tener más puntos. Pero si no los tenemos, aunque sientas que los mereces, es porque no has tenido, como decía Nacho, finura, calidad, nivel, calma para poder acertar. El otro día hay una acción, el día del Betis, muy clara que nos define como equipo, muy clara, que es la acción que Florian tira la falta y queda el balón dividido, y de esa energía que tenemos, ese ritmo, esas ganas de querer hacer gol, nos estorbamos y acabamos fallándola. Bueno, pues es una acción que nos define, pero creo que no hay que cambiarla. Es decir, prefiero que suceda eso a que haya un rechace, que el balón muerto y que no vaya nadie. A lo largo de 11 meses conseguiremos más puntos que si no vamos, ¿no? No sé, es lo que pienso, creo que no hay que alterar muchas cosas, pero mirando un poco las 3 preguntas que me habéis hecho, debemos seguir insistiendo en cómo poder acertar de cara a gol, sabiendo que lo generamos, que llegamos y que es algo que no se solventa de un día para otro. No tengo explicación por qué en Liga no los hacemos y por qué en Conference hemos hecho tantos goles. Bueno, intento buscarla, pero no, a día de hoy no la encuentro, entonces seguiremos un poco por el camino que nos ha dado éxito reciente. Yo no he llamado a Dossider, yo quería hacerte 2 preguntas rápidas, Íñigo. La primera, ¿cuándo te diste cuenta, siendo entrenador del Rayo, que la función del doble lateral podría darte mucho en el juego en el apartado ofensivo? Sabemos que es un concepto que sirve más para reforzar a lo mejor en lo defensivo, pero curiosamente encima vemos a Rayo rindiendo bien de extremo, a Pacha Espino rindiendo bien de extremo, cuando antes no lo habían visto en su carrera, por lo menos en el Cádiz. Y luego una pregunta rápida de mercado, que ya sé que no te gusta pronunciarte, pero te voy a hablar de un jugador que está libre ahora mismo y que Mateo Moreto ha dicho que, no sé si es verdad o no, que el Rayo está interesado en él, que es Dani Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, respecto al mercado, sí, me mantengo un poco aparte porque igual que otras circunstancias, siento que controlo poco lo que pueda suceder, al margen de emitir una opinión si me preguntan por determinados jugadores, la dirección deportiva. Entonces es muy largo y habrá un montón de jugadores asociados, como ocurre en verano, al Rayo Vallecano, y de todos ellos al final, creo que, no digo que no hagáis bien vuestro trabajo, pero hay pocos que al final alcancen una realidad palpable y que estén aquí. Entonces lo voy a mantener un poco al margen, y cuando vayamos avanzando en el mercado, si hay situaciones tangibles, hablaré abiertamente de esto, pero desconocía un poco esta noticia. Entonces vamos a evitar un poco que se especule de estas cosas. Y después, sobre los laterales en el fútbol, yo siempre a mis jugadores hablo de que los laterales para mí son 8, son números 8, igual que Pedro, Gerard y Unai. Los 4 laterales que tenemos tienen que jugar como si fuesen un medio centro más cuando el balón está alejado. Y sobre jugar más alto es lo mismo. Yo creo que el fútbol de hoy en día va a ir hacia más laterales o extremos, hacia tener carriles, porque cada vez se aglutina más el juego por dentro, muchos equipos se estructuran por dentro y se busca gente que pueda recorrer de punta a punta del campo. Entonces, con Pacha o Andrei, que en este caso han jugado en una altura superior, lo que buscamos es eso, tener gente que pueda atacar el espacio, gente que pueda defender a su par si es alguien ofensivo, pero sobre todo que sean capaces de hacer todo, de jugar lineal y jugar por dentro. Andrei, Pacha, Pepe y Iván lo hacen bien, y llega un momento en el que tú te juntas con muchos jugadores por dentro, pero a su vez gente que puede desplegarse por fuera. Es una cuestión de espacios, de características de los jugadores, porque el fútbol de hoy en día
puedes enfrentar una estructura, tú tienes la otra, pero se va moviendo el balón y lo que interesa es más qué tipo de jugador tiene y a qué tipo de jugador enfrentas. Mister, vimos que el otro día en el partido con la Conference se desbloqueó el partido gracias a un tiro de larga distancia. No sé si has insistido en alguna manera a los jugadores también, de que es una suerte que de vez en cuando sí da buenos resultados. Estoy de acuerdo y yo soy un defensor a ultranza del golpeo de media o larga distancia. En Vallecas es un privilegio tener el campo pequeño, a pesar de lo que piensen, y en Conference estrecho porque por pura ocupación del espacio, si el equipo rival se encierra, tus centrales están muy altos. Solo tenéis que ver los mapas de calor de nuestros centrales que juegan muy alto y están muy cerca del área. Entonces, en Vallecas debemos seguir proporcionando al rival esa sensación de asfixia y de agobio, de estar los centrales, me están chutando, muchos se van fuera, muchos son fáciles, pero las sensaciones de que estás chutando, las sensaciones de que la tiene que parar, las sensaciones de que cuando hay acierto, y nosotros tenemos grandes pegadores, desbloqueas partidos y te dan puntos. Entonces, tanto en faltas directas como en el juego normal y asociado, debemos seguir insistiendo en chutar desde lejos. Sí. ¿En qué punto está la recuperación de Moomin? Llevamos varias semanas viéndole entrenar, casi que ya la decisión es de los médicos y tuya, y ya que habéis entrenado, no sé si hay alguna baja inesperada para mañana. De momento, Moomin está cumpliendo unos plazos que tienen que ver con la reinserción en el grupo. Está más cerca, evidentemente, pero todavía hay un periodo en el que debemos ser cuidadosos porque acaba de empezar a tener gente alrededor, estímulos diferentes, cada vez entrena más fuerte, entonces hay que ver cómo responde. Pero lo que está claro es que le queda poco para volver, para poder estar disponible, pero de momento todavía no me dejan meter mano en la decisión y de momento los médicos son los que tienen que estar con él para ver cómo evoluciona, cómo se encuentra después de semanas enteras de entrenamiento, pero es una gozada y disfrute de verlo otra vez con nosotros. ¿Una pregunta por ahí, por favor? Sí, Maite. Mister, hablabas un poco del mercado, que no querías hablar de nombres, pero no sé si tu carta a los Reyes sí que hay alguna demarcación que quieras reforzar también de cara a lo que se viene, a otra vez retomar las 3 competiciones. Y luego también preguntarte por la importancia que tiene contigo la figura del falso 9, esto de falso con comillas, y cómo para ti es una figura clave ante muchas veces la alternativa a un delantero puro. Es un poco con el delantero o el falso 9, es un poco lo que hablaba antes con Jonay en cuanto a que es una ocupación de un espacio, que es alguien que, por así decirlo, está en el centro del ataque y en función del rival y en función de nuestras características lo utilizamos para que haga lo que tiene que hacer, como decía antes, porque el rival juega de un modo. Es decir, Álvaro cuando juega de 9, Jorge cuando juega de 9 no le puedo pedir que remate en el área como Alemão, pero sí le podemos decir que separe a los centrales o que los atraiga para luego ir al espacio. Entonces, tanto los laterales como el falso 9, como si un día juegas con 3 8 como el otro día, tiene un porqué, pero tampoco es mucho más simple de lo que algunos nos hacen ver, que es ocupar espacios en cuanto a características propias y del rival. Entonces, es un poco jugar las cartas que tú tienes en función del equipo rival. Y después, bueno, no suelo echar carta a los Reyes, pero es cierto que hemos visto la demanda física y mental que exige jugar jueves, domingo y simplemente tenemos que estar preparados porque ahora tenemos un pequeño parón, pero el final de temporada o el tercio final va a ser importante y lo que nos gustaría es que todo el mundo pueda estar disponible y para eso necesitas ocupar todas las plazas, pero no tengo una posición en concreta. Cierro los ojos y abriré los regalos cuando llegue el día. Muy bien, que acabamos. Gracias, mister. Buen viaje y felices fiestas. Felices fiestas.